Hola, soy Alfonso Restrepo, profesor de Fundamentos de Administración. En esta oportunidad hablaremos sobre la empresa agropecuaria, sus características, sus recursos, sus problemas y todo lo que tiene que ver con la cadena productiva en el sector pecuario. Hablaremos entonces de la administración de las empresas agropecuarias y es algo completamente diferente en muchos factores al manejo de otras empresas, pero sin embargo se generan las mismas acciones que cualquier compañía: planeación, organización, dirección, control. ¿Qué características importantes tiene esta industria agropecuaria? Que se trabaja con escasos recursos. Y vamos a ver ahora cuáles son los recursos que requiere este negocio agropecuario, pero siempre serán escasos. Y esos escasos recursos se deben distribuir en una gran cantidad de alternativas con el propósito de organizar, dirigir y controlar el negocio de tal manera que se logren los objetivos. Entonces, como vemos, hasta aquí es un proceso similar al manejo de cualquier compañía. Vemos cambios importantes como el manejo de los recursos y el manejo de tres elementos básicos que debemos tener muy en cuenta dentro de cualquier explotación. La primera, la producción. ¿Cuáles son todos los factores que inciden, sea en la producción pecuaria o agrícola? Estamos hablando de un negocio agropecuario que sea eficiente, o sea, que cumpla con los objetivos trabajando con la mínima cantidad de recursos y que nos genere la rentabilidad, que como siempre lo hemos dicho, es el fin último de cualquier empresa. Teniendo en cuenta que es una empresa agropecuaria, debemos también manejar una palabra fundamental de cuidado: la óptima conversión. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de conversión? Especialmente en el negocio pecuario. Es esa relación que existe entre el alimento y la ganancia de peso o la producción que tienen los animales. ¿Cuánto alimento le debo dar yo para que él convierta en 1 kilo de peso, en una docena de huevos, en 1 litro de leche? Pongamos algunos ejemplos. En el pollo de engorde hablamos de una conversión de 1.8 a 1.9. ¿Qué quiere decir esto? Que requerimos de darle 1.8 o 1.9 kilos de alimento a ese pollo para que él nos aumente 1 kilo de peso. En los cerdos debemos suministrar 2.2 kilos de alimento para que ese cerdo nos genere una ganancia de peso de 1 kilo adicional. Y en la lechería hablamos de que por cada litro de leche debemos suministrar entre 1.5 a 1.6 kilos de alimento, pero ya no como un alimento básico y total. Sabemos que en la ganadería tenemos que hablar de suplementación a la alimentación básica, que sería el forraje. Las empresas agropecuarias entonces son aquellas que producen bienes agrícolas o pecuarios. Un bien es un producto físico, tangible, y hablamos de agrícola cuando estamos hablando de la parte de plantas, oleaginosas, todo lo que tiene que ver con verduras, frutales, maderables, o pecuarios cuando definitivamente estamos hablando en la parte animal. Entonces, son empresas que proporcionan las materias primas necesarias a otras industrias, lo que llamamos empresas del sector primario. Vamos a producir lo que requieren otras compañías para ellas transformarlos en un producto final. Estas empresas agropecuarias pueden ser de pesca, de agricultura, de caza,
explotaciones de bosques, etc. Una granja avícola va a generar los huevos o va a generar la carne de pollo requerida para los asaderos o para los restaurantes. Los invernaderos, las haciendas de producción agrícola, cuando hablamos del café, estamos generando la materia prima para otras personas poderlo transformar en el que nos tomamos o en muchas otras cosas que se utilizan hoy. Empresas de ganadería intensiva, incluso empresas de ganadería de leche, que nos generan la materia prima, el suministro, para transformarlo, sea en yogures, sea en leches ya transformadas o saborizadas, como se están mercadeando hoy en todos los países. Cuando hablamos de las actividades que se deben desarrollar en el sector pecuario, debemos pensar que se requieren de unas actividades especiales, que requiere una administración un poco diferente al de otras empresas y que generen todos esos aspectos productivos que veíamos ahora de sostenibilidad, de factibilidad, de rentabilidad, pero que definitivamente permitan alcanzar los objetivos que se encaminen a una máxima producción y también específicamente al desarrollo óptimo de ese sector agropecuario en Colombia. Cuando hablamos del sector agropecuario, tenemos que pensar también que hay una serie de ciencias o campos de estudio que se requieren como destrezas adicionales en el manejo de este sector. La economía, las ciencias biológicas, la antropología, la psicología. ¿Por qué? Porque se trabaja con gente, porque se trabaja con especies animales, ciencias políticas, toda la parte de legislación, porque requerimos conocer las normas y leyes que se aplican para el desarrollo de las empresas agropecuarias, las matemáticas, las estadísticas, las finanzas, porque debemos llevar controles muy claros de todo el proceso de producción para poder definir en últimas si sea un negocio rentable o no. Entonces, definitivamente esta administración de empresas agropecuarias va a requerir de unas ciencias biológicas. Ya dijimos, son los animales, son las plantas con las que se va a trabajar. Trabajamos con la gente, debemos ser un poco psicólogos, debemos conocer sus problemas, trabajamos con ellos y sus familias. Debemos conocer toda la legislación que aplica para el desarrollo de esa empresa agropecuaria y definitivamente la parte tecnológica. Hoy la tecnología todos los días se desarrolla y nosotros tenemos que tener empresas técnicamente muy productivas para poder ser muy competitivos en los mercados donde se trabaja. La parte de la economía, las compras, las ventas, la inversión del capital con que se tiene para producir. Debemos manejar registros, o sea que la matemática, la estadística y sobre todo debemos llevar un esquema contable muy detallado para poder definir si esa empresa es o no rentable y de hecho hacemos uso de toda la informática que es definitiva para poder tener un control. Cuando hablamos de los campos o áreas de la administración, entonces, pensamos en la producción. Y en la producción, ¿qué se define? Todos los planes, todas las ejecuciones que se deben hacer para poder tener un sistema productivo muy eficiente. ¿De qué? De un cultivo, de una empresa ganadera, de una granja avícola, de una granja porcina, de un estanque de piscicultura o de una plantación que genere algunos recursos para esa sociedad. Tenemos que pensar en otra área fundamental que es el mercadeo. Hoy más que nunca debemos contar con toda la información requerida. Hoy no podemos sacar productos al mercado, debemos pensar qué es lo que quiere nuestro cliente y de esa manera producirlo para poder satisfacer una necesidad. Debemos que tener el producto indicado, al precio indicado
y eso involucra también maximizar sus costos y poder de esa manera colocarlo en el sitio especial para que la gente sepa a través de una comunicación eficiente que allí lo puede adquirir. Y por último, otro campo fundamental es el de las finanzas. Para todo requerimos del dinero necesario porque debemos contar con los recursos físicos. Tenemos que pensar que dentro del sector agropecuario hay unos recursos que son controlables y otros no controlables. Pensemos en esos incontrolables, pero que se requieren: el agua, la luz, la tierra, las características de esa tierra. Y para poder tener las mejores tierras, la mejor adecuación, debemos manejar muy bien el recurso financiero, la compra de animales de calidad, todo lo que es la compra de insumos que requerimos para poner a producir esa tierra o esos animales, y la maquinaria y el equipo fundamental para que la empresa agropecuaria pueda ser productiva. Cuando hablamos de la empresa agropecuaria, pensamos que está rodeada de una serie de fuerzas, de influencias, que son lo que generan su medio ambiente. Y en la empresa agropecuaria debemos hablar de dos ambientes externos, uno macro, uno grande, que podemos definir como el macroambiente del sector pecuario. Y este macroambiente está conformado por un ambiente físico, ecológico, que es básicamente lo que se refiere a la naturaleza. Un medio ambiente natural que debemos procurar cuidar como nadie. La tierra, el agua, el aire, la luz, el suelo, la vegetación, todas las condiciones del tiempo. Macroambiente de muchas maneras incontrolable, pero que debemos prever para que la organización sea muy efectiva y muy rentable. Dentro del macroambiente también pensamos en el aspecto económico, y aquí decimos que toda empresa agropecuaria debe ceñirse a ciertos factores económicos que se generan a su alrededor, como por ejemplo la situación actual de la economía en el país, el grado de inflación, si el país está creciendo o está decreciendo en su economía, o sea, cómo se comporta el Producto Interno Bruto, si tenemos un país con alto grado de desempleo. Pensemos que estamos en el sector rural, en donde muchas veces la situación de desempleo es alta. Entonces debemos tener muy en claro que hay un macroambiente económico que influye en esa empresa. El otro aspecto del macroambiente sería el social. Y aquí se relaciona con la organización y la sociedad, lo que son las relaciones de trabajo. O sea, ¿qué relación tiene la empresa con el Estado? ¿Qué relación tiene la empresa con sus trabajadores? ¿Qué relación hay entre patronos y trabajadores? Que es fundamental para manejar un clima organizacional adecuado. Y por último, pensamos en el medio ambiente institucional, que está conformado por todos los organismos del Estado y del sector privado que prestan servicios. Ese medio ambiente institucional podemos hablar de Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, Ministerio, el ICA, el INVIMA, que además generan una serie de acciones que van a ayudar también a que se generen buenos sectores o buenos avances productivos, buenos avances genéticos, y definitivamente nos ayuden en un ambiente institucional para generar la información a todo nivel, desde la parte productiva, administrativa y financiera, para poder ser aplicada dentro de la empresa. Este como macroambiente, pero pensamos que hay unos aspectos externos mucho más cercanos y dependientes que también son fundamentales dentro de la empresa agropecuaria. En ese ambiente de la industria agropecuaria, de la empresa agropecuaria, dijimos cuáles eran los aspectos macros que lo afectaban. De igual manera existen unos aspectos microambientales, más cercanos,
y que definitivamente influyen mucho en el desempeño de ese sector pecuario o de esa empresa agropecuaria. Cuando hablamos del microambiente, hablamos de factores relacionados con los clientes, que son el grupo de personas o instituciones que van a comprar nuestros productos o nuestros servicios y que definitivamente dependemos de ellos para que nuestro negocio pueda crecer. Debemos ubicar dónde está el cliente, quién es el cliente, qué es lo que quiere ese cliente para poderlo satisfacer cabalmente con los productos agropecuarios. Hoy y mucho más en la actualidad, los clientes se vuelven o se han vuelto mucho más exigentes. Entonces debemos procurar ofrecerles los productos modificados, los productos con cierto valor agregado, que es lo que ellos están pidiendo en esta economía moderna. El segundo factor microambiental que también influye en el negocio agropecuario son los proveedores. Son los que nos abastecen de todos los recursos requeridos para poder poner a producir nuestra empresa. Son los que nos generan la materia prima, los que nos generan todo lo que son los abonos, el alimento, toda la parte informática, los equipos, todo lo que contamos. Dependemos de ellos, los debemos hacer nuestros socios estratégicos, porque definitivamente en un momento determinado pueden ser cruciales para el éxito de nuestra empresa agropecuaria. Tercero, son esos aspectos de competencia. Hoy la empresa agropecuaria debe ser altamente competitiva, o sea, manejar estándares de producción, estándares de calidad mucho mejores que aquellas otras personas que hacen o fabrican lo mismo que nosotros, o sea, la competencia. No podemos pensar que vivimos o que trabajamos en un ambiente tranquilo, que no sucede nada, donde no hay competencia. Siempre habrá una competencia directa o indirecta que estará tratando de buscar nuestros mismos clientes. Los reguladores, otro factor microambiental. ¿Y quiénes son? Son todas las agencias y representantes gubernamentales a nivel local o nacional que van a sancionar leyes que nos afectan. Entonces decíamos, el ICA genera unas leyes que debemos cumplir, unas normas que se establecen que se deben cumplir en la empresa agropecuaria. El INVIMA, igual cuando trabajamos con alimentos destinados al consumo humano. Todas aquellas acciones que genera el Ministerio de Agricultura y que de alguna manera afectan el desempeño de la organización. Esos son reguladores que son factores externos microambientales que pueden afectar el desarrollo de esa empresa agropecuaria. En el proceso de toma de decisiones de la empresa agropecuaria tenemos que tener en cuenta los recursos con que se va a trabajar. Y ya hemos dicho que todas las empresas, sea la empresa que sea, requiere de unos recursos físicos, unos recursos humanos y unos recursos de capital. Mucho más en la empresa agropecuaria hay que tener muy en cuenta, y específicamente los recursos físicos, porque nos referimos a que dentro del negocio agropecuario contamos con unos recursos que son naturales, la mayoría de las veces incontrolables. Encontramos dos esquemas administrativos de empresas, unos abiertos y unos cerrados. Cuando tenemos un esquema cerrado, una fábrica, no tenemos tanto problema de esos recursos naturales incontrolables. Cuando trabajamos en la empresa agropecuaria, casi en el 99% de los casos hablamos de sistemas abiertos y en esos casos tenemos que pensar en que la luz, la oscuridad, el frío, el calor, la calidad del agua, los vientos, todos son factores que son necesarios para que exista una excelente producción, una excelente productividad, pero también tenemos que pensar que el control de esos aspectos a veces se nos puede salir de las manos. Fundamental en la empresa agropecuaria son recursos que ya habíamos dicho, escasos y la mayoría de las veces con usos alternativos. Pensemos en los recursos naturales, entonces hablemos de la tierra,
del aire, la luz, los nutrientes del suelo, la fertilidad del suelo, la topografía. Contamos con sistemas térmicos muy diferentes en todas las zonas, muchas veces con situaciones difíciles e incontrolables como la erosión, el tipo de tierra, muy arcillosas, muy arenosas. Entonces debemos sortear toda esa serie de situaciones que se nos presentan cuando trabajamos con ese recurso tan necesario como son los recursos naturales, específicamente en la empresa agropecuaria. Cuando hablamos del recurso humano, tenemos que pensar en el campesino, tenemos que pensar en el agricultor, pero no solamente él como persona, tenemos que pensar en su ambiente familiar. El obrero, el campesino, siempre va vinculado todo su esquema familiar, su esposa, sus hijos. Cuando se trabaja la tierra, se trabaja en familia. Cuando se trabaja la parte pecuaria, se trabaja en familia. Tenemos que pensar en el obrero, todos ellos con problemas internos que debemos saber sortear cuando estamos manejando ese recurso humano. Además, contamos con el recurso ya más tecnificado, como el médico veterinario, el zootecnista, el ingeniero agropecuario, el ingeniero agrónomo. Y cuando pensamos en el factor humano, tenemos que pensar en las necesidades que él tiene, necesidades de alimentación, de servicios de salud, de capacitación. Cuando hablamos del campesino, del agricultor, hablamos de unos altos índices de analfabetismo. Entonces tenemos que pensar que a esta gente hay que enseñarle cómo ser productivos. Y definitivamente, cuando hablamos de la parte del recurso humano, debemos tener en cuenta la parte salarial y que ese salario le genere, lo que ya hemos hablado, una excelente calidad de vida a nuestros empleados. Y por último, el recurso financiero. Ese recurso financiero, los recursos de capital, que son los que requerimos para las instalaciones, para la maquinaria, para los equipos, para los edificios, para la compra de la materia prima, para las semillas, para los abonos e incluso para todo lo que es el insumo ganadero en el caso del tipo de explotación que nosotros tengamos y que queramos poner a producir. La administración de recursos o de la empresa agropecuaria puede considerarse como una disciplina, como un arte que tiene como objetivo integrar y aplicar un conjunto de ciencias, de campos de estudio, a la tecnología agropecuaria, a la solución de una gran cantidad de problemas administrativos, sociales, culturales, a la eficiencia físico-económica de cualquier empresa. Esa empresa agropecuaria tiene muchos problemas y los podemos clasificar en diferentes tipos, todos relacionados con la organización. Por ejemplo, problemas de producción. ¿Cuáles son los problemas de producción? ¿Qué voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? ¿Quiero tener una pequeña industria, una mediana industria, una gran industria? Para eso tengo unos recursos financieros. Entonces se me vienen los problemas financieros. ¿Cuánto requiero para cada uno de los tipos de industrias que requiero? Si quiero tener una mediana organización, una mediana producción, pues cuánto capital voy a requerir para poderla poner en marcha. Problemas administrativos, dónde voy a ubicar mis instalaciones, cómo las voy a ubicar, cuántas personas debo tener, qué grado de capacitación deben tener esas personas para poner mi empresa productiva. Y problemas de mercadeo, qué voy a producir, dónde lo voy a vender, a qué precio lo voy a vender, cómo le voy a comunicar a la gente que mi producto existe. Y siempre partiendo de algo fundamental para el éxito de cualquier empresa. 5 elementos claves que debemos tener controlados para minimizar todo problema que se pueda presentar, especialmente dentro de la empresa agropecuaria. Debemos contar con animales de calidad, debemos contar con un manejo muy eficiente, con una estricta sanidad, con un buen alimento y debemos controlarlo minuto a minuto con unos excelentes registros.
Entonces, al máximo debemos minimizar todos los problemas que se presenten dentro de este sector, dentro de esta industria, para poder generar lo que llamamos una cadena productiva muy eficiente. ¿Y qué es una cadena productiva? Son todos los pasos por los que transita un producto, desde su producción hasta la venta y el consumo por parte del cliente. Hay que pasar por la cosecha o por el efecto de producción, por la poscosecha, cuando recogemos, sea la cosecha agropecuaria, agrícola o pecuaria, y todo lo que tiene que ver con transporte, modificación, empaque y distribución de estos productos para que lleguen al consumidor. Cuando hablamos de la cadena productiva, tenemos que pensar en todas las actividades que intervienen y todos los pasos que se deben seguir para poder cumplir a cabalidad con el objetivo de la empresa, entregar el mejor producto al consumidor. ¿Cuáles son esos pasos? Se inician con la producción y la recolección, sea de la cosecha o del producto final, el huevo, la leche, que luego de recopilado se va a generar un primer almacenaje para luego generar un envío o un transporte hacia un sitio de producción o de transformación. Entonces allí juegan un papel importante todas aquellas personas acopiadoras y transportadoras de ese producto, para luego llegar al eslabón final, que es el proceso de comercialización. En esa cadena productiva intervienen los transportadores, los acopiadores, los servicios de bodega, de almacenaje, los que nos proveen los empaques, los embalajes, todo lo que se destina al manejo final del producto, y de esa manera poder llevar el producto al consumidor final de una manera pura o de una manera transformada. Cuando hablamos de la cadena productiva, pensamos que en la agroindustria se trabaja con un valor agregado, y hoy más que nunca, cuando tenemos consumidores cada vez mucho más exigentes, cuando la gente no toma leche pero quiere los subproductos de la leche, cuando la gente no come carne pero quiere los subproductos de la carne, cuando queremos que el producto final esté completamente transformado, que por el mismo acelere de la vida se requieren los productos ya listos para el consumo. Entonces, dentro de toda esta cadena productiva también intervienen todos aquellos personajes que nos generan o nos suministran saborizantes, preservantes, envases, empaques, todos los insumos necesarios para poder llegar con ese producto final transformado tal como lo requiere nuestro consumidor. Hoy el Ministerio de Agricultura en Colombia define muchas cadenas productivas, dentro de ellas todas las que se pueden considerar dentro del sector agropecuario. Pensemos en la molinería, cuando hablamos de la cadena productiva de los cereales, la cadena productiva del maíz, desde su producción hasta su transformación y consumo en muchos de los subproductos, de las grasas, pensando en las grasas vegetales, todo el proceso hasta tener el producto envasado en un supermercado, del café, toda aquella faena que deben hacer los cafeteros para poder ofrecer el grano óptimo que requiere no solamente el mercado nacional, sino también el mercado internacional. La cadena productiva de la leche, desde los acopiadores de leche, los productores, acopiadores, transportadores, quienes la transforman en los diferentes subproductos y el consumo final. Y así con todas las especies productivas, sean vegetales o sean animales. Pensamos también que la organización de las cadenas productivas requieren de economías rurales muy bien organizadas, y no pensemos solamente en una cadena productiva con pequeños productores. Pensemos que la cadena productiva se lleva a cabo desde el más pequeño, o sea, con economías de escala muy pequeñas de producción, hasta economías de escala muy altas, aquellos grandes productores
que son los que comercializan de una manera mucho más eficiente. Pero los pequeños productores le pueden vender a esos medianos o a esos grandes, generar un gran acopio y de esa manera aumentar el rendimiento, reducir los costos y poder entregar una oferta que sea efectiva, real, económica y muy nutritiva para aquellas personas que están esperando el consumo de todo el producto final de todo el sector agropecuario. Terminamos esta unidad donde vimos todo lo que tiene que ver con la empresa agropecuaria, especialmente el medio ambiente donde se desempeña, todos los factores externos que influyen en el éxito o en el fracaso de esta empresa. Nos dimos cuenta de todas las ventajas, pero también de los problemas que puede tener el sector pecuario y de las empresas que trabajan en ese sector agropecuario. Por último, vimos lo que era la cadena productiva, o sea, todos esos pasos que van desde el inicio y la producción de la materia prima requerida para luego ser transportada, transformada, comercializada y consumida por un público que realmente lo que hoy busca son productos de excelente calidad, un público mucho más exigente que en otras épocas, que requiere productos transformados y que hoy la industria agropecuaria, si quiere ser exitosa, tiene que acomodarse a todas estas exigencias.